días, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes este inicio de semana en donde estamos en un programa más de Familia en Familia y como cada viernes en el segmento dedicado al cuidado del adulto mayor. Mi nombre es Miguel Ángel Torres y vengo de un centro especializado para la atención del adulto mayor que se llama Residencia Plenitud, en el cual hemos tenido la oportunidad de especializarnos en el cuidado y atención de los adultos mayores. Y esto ha sido y es un privilegio poder servir a tantas personas que necesitan un cuidado especializado profesional, ¿sí? ¿Y cómo llegamos a esto? Pues a través, por un lado, de nuestra experiencia en el manejo de la salud de las personas del sur de los Estados Unidos y el norte de la República Mexicana en nuestros más de 30 años de servicio a la comunidad. ¿Sí? En nuestras instalaciones hemos tenido, cuando éramos un centro hospitalario, innumerables participaciones en la salud. Dentro de ellas tuvimos, por ejemplo, en la parte de nacimientos, tuvimos más de 1,500 nacimientos en la operación que tuvimos como centro hospitalario, aunado a innumerables intervenciones quirúrgicas, pero en el 2012 hicimos un alto en el camino y vimos hacia dónde iban la solicitud de servicios que estaba demandando la sociedad. Y en ese momento hicimos lo que nosotros le llamamos brincamos, sino que ya nos especializamos para la atención del cuidado del adulto mayor, ¿sí? Y a partir del 2013 nosotros empezamos a hacer ya la prestación de servicios para el cuidado del adulto mayor. Y esto nos permite tener una especialidad en el aspecto físico-médico que tuvimos como centro hospitalario, pero a partir del 2013, en donde nos enfocamos al cuidado del adulto mayor, también nos enfocamos no solamente a la parte físico-médica, sino a la parte emocional, que es tan importante en las personas, por algunas cuestiones que en ocasiones traemos de síntomas depresivos o algunos otros síntomas que emocionalmente nos afectan y pueden llegar a afectar físicamente nuestra salud. Pero también tenemos un área súper importante como es el área espiritual, ¿sí? Esto también nosotros podemos llegar y ofrecemos esto siendo muy respetuosos, claro, de los residentes, así les llamamos a las personas que viven en Residencia Plenitud y a sus familias. Conjuntando esto, hemos tenido la oportunidad de cada vez irnos especializando para el cuidado del adulto mayor y es de ahí donde tenemos estas experiencias, estas herramientas y estas recomendaciones para tener un cuidado integral del adulto mayor. Y en esta ocasión quiero agradecer a las personas que desde Costa Rica están siguiendo esta transmisión. Muchas gracias, porque gracias a ustedes estamos aquí en el aire, en todas las plataformas en que alcanzamos a llegar a cada uno de los rincones del mundo y de los países que están sintonizados en este momento del programa de Familia en Familia. También a las personas que desde Canadá están siguiendo esta transmisión. Muchas gracias, porque esto es gracias a ustedes que se complementa. Las personas que desde Estados Unidos de América, por supuesto, muchas gracias. Y también tengo que agradecer especialmente a estas personas que están con sus contribuciones haciendo posible que esta señal se mantenga en el aire. Muchas gracias, porque gracias a ustedes también estamos aquí. Y cómo olvidar y no reconocer a las personas que nos alientan día a día y que están conjuntamente con nosotros aquí haciendo este programa. Ustedes que desde la República Mexicana, desde México, están siguiendo esta transmisión. Muchas gracias, porque gracias a ustedes estamos aquí en el aire. Y esto para los países que también están viéndonos, también no se sientan relegados. Hay muchas formas de poder apoyar aquí este ministerio de Montemaría Radio y Televisión a través de nuestras diferentes plataformas. Se presentan
¿Cómo podemos ayudar aquí a que la palabra del Señor pueda ser esparcida? ¿Sí? Y podamos tener la oportunidad de tener programas como estas que van dedicados al cuidado del adulto mayor. Pues bien, el día de hoy quiero comentar sobre un tema en especial que ha llegado a nuestras instalaciones y es una pregunta sencilla, pero la respuesta no es tan sencilla ¿y cómo catalogan los especialistas o cómo catalogan los centros o cómo se deben de catalogar los cuidados o que necesitan los adultos mayores o qué niveles tienen los adultos mayores que ya empiezan a tener alguna problemática? ¿Hay una escala en donde se mide esto? ¿Cómo lo podemos medir? Pues bien, sí, hay una escala en donde se los traigo el día de hoy para que lo podamos revisar y podamos tener. Es una escala de deterioro global, se llama, para la evaluación primaria de la demencia degenerativa. Bueno, vamos a platicar. ¿Recuerdan? Rápidamente hacemos un paréntesis. Demencia, hemos visto a palabras sencillas que es un proceso físico-químico que está pasando en el cerebro, que está generando que existan unas desconexiones y esas desconexiones están generando unos cambios en el individuo, unos cambios en la persona que empiezan a presentar alguna problemática, ¿sí? Primeramente, evidente para la persona que la está sufriendo. Ellos se dan cuenta. Déjenme decirles que no es nada más que nosotros desde fuera nos demos cuenta que a nuestro ser amado se le olvidan las cosas o que tiene algún problema con el aprendizaje de las cosas que estamos viendo en el día a día, sino que antes de esto, que nosotros nos demos cuenta, ellos ya empezaron a percatarse de que ya se están olvidando algunas cuestiones básicas. Y esto les empieza a generar inquietud, les empieza a generar ansiedad, les empieza a generar un estrés que se puede producir en una depresión. Es por eso que debemos estar muy al pendiente de nuestros seres amados, fundamentalmente adultos mayores que puedan presentar alguna señal de dependencia, como ya lo hemos platicado en diferentes programas anteriores. Ahora bien, uno que ya hemos platicado también es que se les empiezan a olvidar algunas cosas y todo, pero déjenme decirles cómo puede ser esto para las personas. Voy a tener aquí, que tengo aquí es aquí, tenemos acá, este es un control remoto, ¿sí? Ese es un control remoto en donde tiene unas teclas determinadas, encendido, apagado, volumen, todo eso, y que nosotros por lo regular lo tomamos y sabemos las funciones básicas de un control y empezamos a oprimir las teclas esperando un resultado dentro de una televisión, por ejemplo. ¿Sí? Subimos el volumen, cambiamos el canal, ¿sí? O la imagen la mejoramos a través del control, todo eso. Bueno, pues bien, cuando empezamos a tener algunos problemas de memoria, se nos puede olvidar el funcionamiento de un control remoto. Y eso es algo que causa un estrés, es algo que causa una angustia, porque la persona se da cuenta fundamentalmente de que está teniendo problemas. Y como la mayoría de las personas, pues bueno, somos seres sociales, seres que buscamos, y si hemos tenido la oportunidad de ser independientes en toda nuestra vida, pues bueno, buscamos seguir siendo independientes. Y eso empieza a generar algunas problemáticas. Y bueno,
ellos se empiezan a dar cuenta. En ocasiones lo niegan, tenemos un sentimiento de negación, sí, no, eso no está pasando, eso, y lo vamos dejando. Y cuando ya las personas que estamos alrededor de esta persona que está teniendo problemas de memoria, nos empezamos a dar cuenta, es porque esto ya fue avanzando progresivamente. Recuerden que una enfermedad demencial es una enfermedad que poco a poco va avanzando, que puede llegar a ser crónica degenerativa, ¿sí? Y los médicos le llaman evolución natural de la enfermedad. Así le manejan el término de cómo va avanzando una enfermedad crónica degenerativa. Pues bien, entonces hay y existe una escala global en donde van plasmando los niveles de permítanme, tenemos aquí los niveles para ver cuáles son los grados de dependencia que pueden haber, ¿sí? Y esta escala está dividida en 7 niveles. Y por ejemplo, el nivel 1, la escala de deterioro global en el nivel 1 está no rechazo cognitivo. Esta persona, que características clínicas es, la persona no muestra ningún déficit de memoria evidente en la entrevista clínica. Es decir, que vamos al médico, puede ir al médico esta persona y en la entrevista no presenta ningún síntoma, ningún signo. Y puedes preguntarle cosas en la actualidad, del pasado, ver en qué tiempo y espacio se encuentra esta persona y todo está perfecto. Entonces en ese momento no vemos ninguna problemática, pero ya en el siguiente nivel, que es deterioro cognitivo muy leve, empiezas a presentarse algunas cuestiones como la persona muestra pérdida de memoria más frecuente en las siguientes áreas. Olvidar dónde se han colocado objetos familiares, olvidar nombres que anteriormente se sabían muy bien. La persona no presenta un déficit de memoria en la entrevista clínica. No hay déficit en el empleo y situación social. Empiezan a tener algunos olvidos, pero sigue teniendo una vida social activa, sin mayores problemas, y también sigue teniendo la oportunidad de seguir desarrollando la labor que viene ejerciendo. Sí, en el empleo, por ejemplo, sigue teniendo la capacidad de seguirse desenvolviendo. Bueno, ese es el nivel de deterioro número 2. Ahora viene el número 3, que es deterioro cognitivo leve. Deterioro cognitivo leve. ¿Y a qué se refiere esto? El número 3 empieza a tratarse lo que son deficiencias tempranas, manifestadas en más de una de las siguientes áreas, y empieza a manifestarse ya de una forma más notoria. La persona se puede perder cuando se traslada o viaja a un lugar conocido. Estamos hablando de un lugar que conoce, porque a veces nos puede pasar que vamos a visitar algún lugar que no conocemos y que nos perdemos. Bueno, eso puede ser posible, pero ya empezamos a darnos cuenta cuando ya se traslada a un lugar en donde es regularmente su asistencia y es un lugar conocido para la persona. Si empieza a perderse, ojo, cuidado. Ese es uno de los elementos de esta tercera etapa en la escala global de deterioro. Otro es que los cuidadores se enteran relativamente del bajo rendimiento de la persona, ¿sí? También se hace más evidente la búsqueda de palabras y nombres y tiende a ser más estrecho, ya su vocabulario empieza a disminuir. La persona es capaz de leer un libro y conservar relativamente la información y empieza a tener problemas
en estas áreas, ¿sí? También la persona empieza a tener problema de una manera más fácil de disminución en recordar nombres cuando se presente a nuevas personas. Podemos acordarnos del nombre de nuestra hija o de nuestra esposa o de nuestra mamá, pero de la persona que nos están presentando nueva, que no la conocían, empieza a tener problemas con recordar esos nombres, ¿sí? La persona podrá con mucha facilidad perder o extraviar algún objeto valioso. Eso es algo que también empieza a generarse cuando empiezas a tener alguna de estas deficiencias tempranas. También la deficiencia en la concentración de hacer evidente en el examen clínico. Evidencia de deficiencia de memoria es obtenida únicamente con una intensiva entrevista. La disminución del rendimiento en la demanda de empleo y entornos sociales. La negación empieza a manifestarse en la persona. De poco a moderado se presentan síntomas de ansiedad. Bueno, aquí ya nos está hablando de que la persona empieza a tener problemas en diferentes áreas. Es importante hacer mención que para tener claramente un diagnóstico clínico y claramente conocer la etapa en esta escala de deterioro global, no es que nos sentemos y que podamos ver, bueno, si tiene este problema, entonces está en esta etapa, 2, 3, no, es acudir con los médicos especialistas. Recuerdan que los médicos especialistas que nosotros hemos recomendado son los médicos geriatras, son aquellos médicos que están especializados en el cuidado del adulto mayor, ¿sí? Y que pueden verlos, atenderlos para que en una etapa temprana de alguna de las demencias o algún problema que pueda tener de memoria, pueda tener una atención temprana y que este avance de la enfermedad, este avance natural de la enfermedad, pueda ser, si no se puede hacer curable o revertible, pues bien, hacerlo que avance cada vez más despacio, ¿sí? Ahora bien, hay una cuarta etapa que es deterioro cognitivo con confusión final. En esta etapa ya es una clara deficiencia en la entrevista clínica. ¿Deficiencias en qué áreas? En deficiencia de conocimientos de los acontecimientos actuales y recientes, ya no los empieza a absorber de forma adecuada, ya no los empieza a digerir y a procesar, ¿sí? Puede presentar alguna deficiencia en la memoria de su historia personal, puede ser que ya no se acuerde de algunas cuestiones de su propia historia, ¿sí? Puede tener una deficiencia de concentración provocada por la retención consecutiva, ¿sí? Que estamos platicando y se puede estar olvidando ya de algo que estamos platicando consecutivamente. Ya empieza a presentar esos algunos niveles. Disminución de la capacidad de viajar a lugares conocidos. Ya empieza a tener problemas de desplazamiento para viajar a lugares conocidos e es incapaz de realizar tareas complejas. La negación es un mecanismo de defensa dominante, ¿sí? La persona está en una negación y esa persona piensa que no está pasando nada, ¿sí? No pasa nada, no, son conjeturas tuyas, tú porque me tienes mala fe, tú porque una circunstancia adversa en donde por más que queremos plantearle, en ocasiones se aferran a decir que no pasa nada. Pero en estos momentos ya es notable que ellos ya se dieron cuenta y van a empezar a tener
posiblemente alguna problemática emocional que les provoque un daño en su persona. ¿Sí? Por eso es que tenemos que estar muy al pendiente de estos casos. Ahora bien, tenemos otro nivel que es la etapa número 5, que es el deterioro cognitivo moderado. ¿Sí? Aquí en la etapa 5, la persona no podrá vivir sin asistencia. La persona no estará disponible durante la entrevista para recordar los principales aspectos relevantes de la transmisión en vivo y direcciones o números de teléfonos. ¿Sí? Ya se les olvida, por ejemplo, los nietos, los nombres de las escuelas o colegios a los que asistieron, de los cuales se graduaron, frecuencia, desorientación en el horario, día de la semana en que se encuentran, ya no se acuerdan bien, o del lugar en donde se encuentran. Una persona educada puede tener dificultad contando hacia atrás desde los 40 de 4 en 4, o de 20 desde los 20 de 2 en 2. ¿Sí? Las personas en esta etapa conservan conocimiento de muchos hechos importantes con respecto a sí mismos y a los demás. Invariablemente saben sus propios nombres y los nombres de los niños. No quieren asistencia para ir al baño y para comer, pero pueden. Dice, no requieren asistencia para ir al baño y para comer, pero pueden tener dificultad al elegir la ropa apropiada para uso cotidiano. ¿Sí? Esta es una de las etapas en donde ya la persona necesita que esté bajo supervisión de personas. En primera instancia conocemos y sabemos que las personas que empiezan en ese periodo, las personas que empiezan a su cuidado son las personas que están en su entorno, alrededor. Puede ser la esposa, puede ser el esposo, pueden ser los hijos, sí, pueden ser los nietos, sobrinos, sí, amigos, gente cercana a la persona que están viendo que ya no puede estar sola. Entonces son los que empiezan a tener la necesidad de cambiar su entorno para poder adecuarlo al cuidado de esta persona. Pues bien, esta es una etapa ya avanzada, pero ahí viene la etapa número 6, que es deterioro cognitivo severo. ¿Sí? En esta etapa son aquellas personas que ya han llegado a un nivel que necesitan cada vez mayor atención. Vamos a ver qué nos dice esta escala. Nos dice: la mayoría de las veces se olvidan del nombre de su esposa o de su esposo, sobre quienes dependen totalmente para su supervivencia. Ya no reconocen los nombres de las personas, como que los dicen, a ti te conozco, no me acuerdo cómo te llamas, pero recuerdo que eres un entorno familiar, ¿sí? Son en gran parte inconscientes de todos los acontecimientos recientes y experiencias en sus vidas. Retienen algunos conocimientos de sus vidas pasadas. Esto es de forma muy incompleta. Se acuerdan de algo, pero no necesariamente de la forma como sucedió. Generalmente inconscientes de su alrededor, como el año en el que viven, temporada, etc. Tienen dificultad al querer contar del número 10 hacia adelante y viceversa. Requieren alguna asistencia con las actividades del diario vivir. Pueden convertirse en incontinentes. Requieren asistencia en viajes realizados de vez en cuando. Se muestra la incapacidad de reconocer lugares conocidos. Se empieza a manifestar el ritmo diurno con frecuencia perturbada.
La mayoría del tiempo suelen repetir su nombre, suelen confundir a los familiares de otras personas con los de ellos en su entorno. También ocurren cambios de personalidad y así como emocionales. Estos son tranquilos y estas variables incluyen lo siguiente: comportamientos de delirio, en el cual el residente suele acusar a alguna persona de algo no ocurrido, imaginan cosas o personas con las cuales habla o simplemente al estar parado frente a un espejo. ¿Sí? ¿Están escuchando? Estas son algunas de las características de esta sexta etapa del deterioro cognitivo. Síntomas obsesivos, en la cual la persona repite el mismo procedimiento varias veces. Muchas veces va repitiendo lo mismo, una y otra vez. Sí, como una simple tarea de limpieza, que empieza a barrer y nuevamente barrer lo mismo y vuelve a barrerlo muchísimas veces. Empieza a limpiar con una franela un mueble y lo vuelve a limpiar y lo vuelve a limpiar. Vuelve a hacer algo repetitivo muchas ocasiones. Síntomas de ansiedad, agitación, comportamientos violentos previamente inexistentes. Aquí puede presentarse un cambio en la personalidad, un cambio en las personas que venían preparando, venían haciendo algo y ya de repente se vuelven personas que a veces nos dicen, es que no la reconocemos, él nunca fue así, ella nunca fue así. Pues bueno, ya está en una etapa de deterioro cognitivo severo. ¿Sí? La falta de voluntad, iniciativa y energía cognitiva, por lo cual la persona no puede cargar lo suficiente para poder determinar el propósito de la acción. Sí, ya al momento de tomar las decisiones, ya no toman las decisiones más adecuadas. ¿Sí? Y la etapa más elevada, que es la número 7, que dice deterioro cognitivo muy severo, demencia tardía le llaman. Bueno, pues bueno, en esta ya nos dice aquí que las habilidades verbales están perdidas, frecuentemente no hay discurso en su totalidad, únicamente sonidos. La aparición de incontinencia de la orina requiere más asistencia con el uso del baño y alimentación. Básicamente pierden las habilidades psicomotoras, la habilidad para caminar. En resumen, el cerebro ya no está capaz de decirle al cuerpo qué hacer. Gran variedad de signos y síntomas generalizados y corticales se presentan con más frecuencia. Esto es algo de lo que quería platicarles. Esta escala de deterioro global pueden ustedes adquirirla, bueno, solicitárnosla y con mucho gusto nosotros se las podemos hacer llegar. ¿A dónde? A través de nuestros teléfonos y correos de contacto, que en la pantalla en este momento van a aparecer para que ustedes se puedan contactar con nosotros. Estamos ubicados físicamente aquí en Tijuana, en la calle José María Larroque, número 990, fraccionamiento Soler, aquí en Tijuana, Baja California, México. Nuestro código postal es 22.530. O bien, en nuestro correo de contacto es contacto@residenciaplenitud.com. Repito, contacto@residenciaplenitud.com. Los teléfonos en donde pueden contactarse con nosotros es aquí en México, la clave helada 664 y los teléfonos 630-4166, repito, 630-4166 y 378-7352. 378-7352. Desde los Estados Unidos de América, nuestra línea americana es código de área 619-870-1864, 64, perdón.
619-870-1864. Esa es nuestra línea americana en donde ustedes pueden contactarse como si estuvieran en la Unión Americana. Tratan de su celular desde la casa 619-870-1864 y estamos para servirles. O bien en nuestra página en internet www.residenciaplenitud.com www.residenciaplenitud.com, en donde nos van a conocer los servicios que prestamos, conocer quiénes somos, conocer quiénes somos las personas que estamos ahí para poderles servir y darles esta información que vimos el día de hoy y qué herramientas pueden haber para el cuidado del adulto mayor. Ahora, se podrían hacer una pregunta como muchas personas nos hacen cuando llegan con nosotros. Oye, Miguel Ángel, ¿y ustedes en Residencia Plenitud, a partir de cuáles son los niveles en que ustedes pueden atender? Nosotros pudiésemos hacernos cargo de todos los niveles, los 7 niveles, pero les recomendamos que del nivel 1 al 4 puedan estar con su familia. ¿Sí? Es todavía, si tienen una oportunidad de poder mantener ese vínculo para que las partes 5, 6 y 7, que son los deterioros cognitivos moderados, severo y muy severo, ya cuando ya no tienen mucho contacto con las personas, ya se olvidaron, ya pueden estar en un centro especializado. Nosotros nos especializamos para poder atender a todo tipo de residentes, pero les puedo comentar que tenemos experiencia en el manejo de el nivel cognitivo número 6 y 7, por ejemplo, que estamos hablando de moderado severo y muy severo, ¿sí? En donde ya necesitan un cuidado especializado. Nosotros, al inicio del programa no me acordé de la palabra, pero ya me acordé ahorita, evolucionamos de ser un centro especializado para hospitalario para ser un centro especializado para el cuidado del adulto mayor. Esa evolución nos llevó a tomar ciertas medidas en donde buscamos tener un compromiso constante y continuo, y es la especialidad. Cada vez estamos buscando tener mayores herramientas, integrar un equipo multidisciplinario. Recuerdan que contamos con un médico de forma permanente en nuestras instalaciones, equipo de enfermería de las 24 horas, cuidado de las 24 horas, un equipo de neurología, ahí están con nosotros todo el tiempo, un equipo de psicología que está al pendiente de toda la parte emocional, actividades ocupacionales, personas que están en la parte de la preparación de alimentos de forma profesional, ¿sí? Aunado a un equipo de fisioterapeutas que están en el cuidado de la rehabilitación física de los residentes, de las personas adultas mayores, para poderles dar una vida digna, una vida plena y con amor, para que sean personas felices, tanto los residentes como sus familiares, que toman estas decisiones tan importantes de ingresar a un ser amado en un centro especializado. Recuerden que en Residencia Plenitud estamos para poderles servir a cada uno de ustedes, ¿sí? Mi nombre es Miguel Ángel Torres. Espero que esto les haya permitido tener un poquito más de herramientas para tomar las mejores decisiones e informaciones para el cuidado del adulto mayor. Dios es amor y te ama. Dios los bendiga. Muchas gracias.
Monte María. Dios es amor y te ama.